Saludos y bienvenidos a este nuevo podcast. ¿Os imagináis que un día de repente se cierra la administración pública de un país y deja de funcionar? ¿Os imagináis que los funcionarios se queden sin cobrar, los vuelos sufran retrasos, los parques nacionales o los museos estén cerrados? Pues algo similar es lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Es el denominado cierre del gobierno federal, o denominado más concretamente con el término anglosajón shutdown, y aunque parece propio de una película de ciencia ficción, es algo real que está ocurriendo además en los últimos días, y es algo bastante habitual en la política norteamericana. Como sabéis, el año fiscal en Estados Unidos comienza el día 1 de octubre y para que el gobierno funcione es necesario que el Congreso apruebe una serie de leyes de gasto que financian a lo que allí se denominan agencias públicas y que abarcan desde defensa, sanidad, servicio de correos, todo este tipo de cuestiones que nos podemos imaginar que están bajo el paraguas del servicio público. Y si estas leyes no se aprueban, si no llegan a tiempo o no se alcanza un acuerdo temporal, el gobierno no tiene la autorización legal para realizar ese gasto. Y hay una ley denominada Anti-Deficiency Act, que no es otra cosa que una ley de déficit prohibido, por traducirlo de forma más literal, donde ante esto el gobierno está obligado a detener actividades que no sean esenciales. Por tanto, si las agencias tienen que detener las actividades no esenciales, el Estado, pues dicho de forma literal, sufre un apagón, y no de suministro eléctrico, sino de forma global. Los servicios básicos siguen funcionando, pero muchos de los empleados públicos son enviados a casa sin sueldo, digamos que es un permiso sin sueldo, y otros siguen trabajando, pero no cobran hasta que el gobierno llegue a un acuerdo. Por tanto, pues como vemos, la situación no es precisamente que transmita tranquilidad para los que están habitando, en ese caso, en Estados Unidos. El cierre más reciente comenzó el pasado 1 de octubre, hace unos días, justo iniciándose ese año fiscal, y como casi siempre, la raíz del problema tiene que ver con cuestiones políticas. Los legisladores no lograron aprobar el presupuesto federal porque siguen divididos en varios temas, como pueden ser los niveles de gasto, los recortes en ayuda exterior, subsidios de salud, y en general no se han puesto de acuerdo en qué programas mantener o reducir. El desacuerdo no se produce solo entre los dos principales partidos, demócratas y republicanos, sino que también dentro de cada partido hay divisiones internas. Algunos congresistas, como os podéis imaginar, utilizan ese cierre como herramienta de presión. Saben que paralizar la administración genera tensión y esperan a que los demás o el otro ceda para poder reabrir el gobierno. Por tanto, pues es una situación compleja, y aunque parezca extremo y extraño, no es la primera vez que esto pasa. Desde finales de los años 70, Estados Unidos ya ha pasado por más de una decena de cierres. El más largo duró más de un mes. Esto ocurrió entre el 2018 y el 2019, cuando la Casa Blanca y el Congreso chocaron por la financiación del muro fronterizo con México. Seguramente os suene, y en aquel momento también estaba en el gobierno Donald Trump. Antes de los años 80, cuando se retrasaba un presupuesto, las agencias solían seguir trabajando, pero tras una serie de decisiones judiciales la ley se endureció, y si no hay dinero autorizado no se puede gastar ni un solo dólar. Las consecuencias, como podéis imaginar, se sienten enseguida, y en este caso más de 900.000 empleados federales se encuentran ahora mismo en licencia sin sueldo, y unos 700.000 siguen trabajando, pero sin cobrar hasta nuevo aviso. Esto afecta, como decíamos al principio, parques nacionales, los trámites en visados y permisos, se retrasan inspecciones y proyectos científicos, transporte aéreo, porque muchos controladores y agentes de seguridad están trabajando sin recibir dinero. De hecho, es algo que en los mercados financieros nosotros lo sufrimos de forma muy directa, puesto que datos oficiales sobre empleo e inflación también se pueden retrasar, algo que complica la toma de decisiones políticas. Y todo esto tiene un precio. Se calcula
que cada semana de cierre de la administración puede costar entre 7 y 15.000 millones de dólares a la economía americana. Como veis, no es moco de pavo y supone un efecto económico enorme. ¿Qué es lo que parece distinto en este cierre del año 2025? Bueno, hay una novedad que preocupa, y es que la administración actual ha amenazado con despidos permanentes en lugar de simples suspensiones temporales, algo que no se había visto en cierres anteriores. Esto ha convertido este cierre o este shutdown no solo en un pulso presupuestario, sino en una batalla por el tamaño del Estado y el empleo público. Seguramente esto nos suene, es un debate donde se ha oído en Europa y en España en concreto el tamaño de la administración, y como vemos ahora en Estados Unidos puede llevar o puede afectar a decisiones de este tipo. Mientras tanto, los trabajadores federales esperan a que el Congreso apruebe una nueva ley para cobrar sus salarios atrasados, como ha ocurrido en otras ocasiones. Aunque este año, y esa es otra de las diferencias, incluso ese pago retroactivo está en discusión. Lo que vemos o lo que podemos aprender de esto es que el cierre se muestra como, o nos demuestra cómo esos desacuerdos políticos pueden tener efectos reales muy importantes y dañinos en la vida de las personas. Desde el turista que no puede visitar el Parque Nacional, una familia que depende de ayudas federales que se retrasan, la persona que pretende obtener un visado y tampoco puede, e incluso los propios trabajadores que se tienen que ir a casa y no cobrar su sueldo. A mayor escala, sin duda, tiene un impacto en la credibilidad de Estados Unidos como potencia, capaz de gobernarse a sí misma sin este tipo de problemas, y cada cierre deja pues un impacto importante, deja cicatrices, pérdida de confianza, proyectos cancelados, sensación de que la política ha pasado a ser un juego de poder más que en un servicio al ciudadano, que debería ser lo principal. Por tanto, cuando digamos que el gobierno de Estados Unidos se ha cerrado, no es ninguna broma, no es una metáfora, y es la consecuencia directa de una política, quizá polarizada, donde nadie quiere ceder y todos pierden, sobre todo los ciudadanos, mientras esto se soluciona o se llega a un acuerdo. En los próximos días veremos si el Congreso logra reabrir la administración, si este cierre se prolonga, como ya ha pasado otras veces, dejando a muchas personas en el limbo. Soy Francisco González, bienvenidos a este nuevo podcast del Inversor Inquieto, gracias por escucharnos y hasta una próxima ocasión.